Demasiado, 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 demasiado hermosa. Mira, qué rara, ¿no? Esta hoja. No, es que, o sea, es como si fuera cerrada. Ta, 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 ta. Miren la matera. Esta es la otra mata que también tuvimos en nuestro tiempo aquí en Londres. Miren la forma de la hoja. Sí. Tira para arriba. Eso se llama flechas, ¿no? Como arro. Ahí es espectacular. Roja. Miren las flores. Siempre la veo, pienso que es un novio, pero en realidad no creo que sea un novio. Ah, mira el crop de esta, mira. Ahí está. No, qué espectáculo. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Qué Materío. Esperamos que estén pasando una semana agradable, ya casi es fin de semana, así que a disfrutar. Con la esperanza de que hayan disfrutado de la primera parte de este vivero, hoy les tenemos la segunda parte para que la disfruten y se relajen viendo espectáculos de plantas. Por acá se los dejamos y muchas gracias por ver Qué Materío. Pasa que tengo solamente una hojita. Como la ganan como de adoptarlo, ¿no? Pero el tema que aquí no se puede. No se puede. No se puede mucho, mucho. Ah, vea, qué bonito esto. Ah, vea. Me encantan cuando las hojas son como tan estrechitas. Ah, qué lindo. No. Philodendron. 6996. 686. Ese. Está muy bonito, ¿no? Sí. Obviamente sería hasta más bonito si fuera variegado, pero bueno. Igual de muy, muy bonito. Aquí hay muchos anturios, vean todas esas formas de corazones. Es el... Hermoso, ¿no? Es Flanervium. Parece como de rabia por el hecho que aquí adentro está florecida. Uno lo deja afuera en el jardín y no lo polinizan. Así muy bonitas. Ah, mira el color de esta, mira. Ahí está. No, qué espectáculo. Son iguales. Bueno, son iguales, ¿no? No sé si alcanzan a... Es que ahí está. Sí, no sé si se nota. Un poquito. Qué belleza. Sí, como terciopelo, pero... Y como con Mireya encima. Súper bonita. Esa que mata es... Epicia. Cuprea. Bonita. Miren el tamaño de esta bromelia. Está súper, súper bonita. Está grandísima, ¿no? Vale 200 libras. Un poquito regalada. Regalada. A esta... A veces pero eso es otro tipo de cuerno, ¿cierto? Pues yo creo que el que tengo en la casa. Sí, pero es diferente al... Sí. Sí, es el otro. Muy bonito también. Me encantan estas hojas de... No sé, bueno. Estas chiquitas tan bonitas, ¿no? Y esta aquí. Mm. Ah, es la misma de ahorita. Sí. O sea, es súper bonita por el hecho que estaba por la luz. Es que aquí arriba dejaron el techo... Creo que se llaman como luminarios, no sé cómo se llaman. Tragaluz. Tragaluz. Sí. Seguimos por aquí, vean qué bonitas estas trandescantias que van cayéndose. Personalmente a mí me gusta mucho la trandescantia, pero lo que no me gusta es que se quede así de pelado. Exacto. Pero potencialmente yo creo que todas estas son ramitas que uno podría sembrar, ¿cierto? Sí, total, Esa claro. Que... Pero obviamente lo malo es que uno cada 6 meses literal tendría como que empezar a plantar. Esta es la Maranta más clásica, que igual es súper bonita. Y esta de pronto a usted le alcanza más. Las Lani. Las Lani, sí. Muy bonita. Creo que esta es la tienda donde la vimos para la primera vez, Sí. ¿no? Hace un año. Esta es la que le mostramos ante la Macrorhiza. Esta es súper bonita. Flash. Qué ojota, ¿no? Son turio creo también, ¿no? Súper linda. Muy bonita. Aquí también venden mucho de estas. O sea que son americanos, latinos. Bueno, Trascantia, no. No, yo no sé. Que venden tipo esta. A ver, esta se parece a la que mostramos antes. Pero esta sí la viste en color. Sí, esa está en Colombia.
Sí. Bien bonito. Se alcanza a ver el fluorescente que puede ser súper bonita. Ah, pero este es el mismo nombre. Mm, O sea, que de pronto en base a la luz sí, cambia. puede ser. Mm, muy bonita. Para las ¿Qué bromelias de más? piñita. Ah, sí. ¿Qué hay más tipos de alocacias? Esta no te la tuvimos bebé y se nos murió. No, Una sí. Scalpron, sí. Ah, sí. Por esta la pueden conseguir con planta y sana. Y ya la tiene. Muy bonita. Ah, ese Anturio. Muy hermosa. Esto también lo tenemos en sí. la casa, ¿no? Sí, ese también lo tenemos nosotros. Es un anturio, creo, ¿no? Un philodendron, ¿no? Sí, Bienton o... Philodendron no, es diferente. elegans. No, Está es lleno de diferente. raíces aéreas. Está listo para trasplantes. Y este es un anturio, creo que arro, algo, ¿no? Sí, anturio marro. Mamá, qué memoria. Es la forma de la hoja. Sí. Queda para arriba. Por eso se llama flechas, ¿no? Como arro. Muy bonito, y este también está florecido. Obviamente no está polinizado porque... Pues no es que haya muchas abejas aquí metidas. O insectos. Y con este frío... Es lo más fácil del mundo. Qué lindas esas palmeritas chiquitas. Sí. Miren, otro tipo de alocasia. Dragon Breath. ¿Qué sería? Respiro de dragón. Sí, creo no. Bonita. Es que últimamente hay muchísimos. Esa que rara. Es que pesa. ¿Se imagina trasplantar esa mata? ¿Cómo será de fácil? Pucha. Muy bonita. Esta puedo ver aquí, sí. Aquí hay otra de las que vimos antes, al principio. Miren la reina. Aquí hay una mata más colombiana. Bien bonita. Pues obviamente el tamaño no es lo máximo, pero está bonita, está chiquita, está bebé. Está bonita. Voy a otra de estas. Esta es otra mata que también tuvimos en nuestro tiempo aquí en Londres. Se nos murió. Nos murió, pero vea qué bonita. Una begonia. Sí. Sí, las begonias tienen algo en común con las Landescantias. Es que a veces como se quedan Peladitas. En la peladitas. base. Entonces toca cortar y sembrar, cortar y sembrar. Pero sin embargo, muy bonita. Y a veces sí toca, la mayoría de las veces toca ponerle hasta un tutor. Muy bonita. Seguimos por aquí. Aquí hay otra monstera variegada. He estado viendo esta planta. ¿Se la ve variegada? Como la raya. Sí, está muy bonita, ¿no? Sí, son bonitos. Sí. Ah, mira el coco allá. Bien bonito. Esta es la parte de donde se consiguen las plantas más chiquitas. Entonces hay varios philodendrums aquí. Hay begonias chiquitas aquí. Esta también es una planta súper aconsejada. Ah, pues eso es una peperonia. La peperonia. Peperomia. Es muy... Sí, tipo, si usted la mete en un terrario y esto se quiebra, en el corte salen puras raíces y salen puras maticas. No, uno piensa que es una planta que no quiere mucha agua, pero en un terrario está súper Sí, bien. perfecto. Muy resistente. ¿Qué más hay por aquí? O sea, hay varios tipos de philodendron. Este, por ejemplo, el chiquito que le ven aquí. No sé si se alcanzan a ver. Lo vi la otra vez el nombre, pero como que esta vez no está. Ah, es aquí. Amidrium. Silver. Oh, Amidrium. Sí, Amidrium. sí. Particular. Aquí hay más. Hace el de ahorita. Sí. Ah, qué linda. Una hoja más larga. Bonita, ¿no? Sí, aquí vienen más matas más chiquitas. Son bromelias chiquitas. Pero igual de bonitas, aunque sean chiquitas. Esos ficus todos lindos. No. Esto. Chorrequiticos. Nos queda mucha gana como de Ay, mira este. comprarlos. Estas begonias. De modo que no les dé tanto luz. Pero linda. Sí. No, además que cambia mucho con la luz. Por ejemplo, este es súper rosado, fucsia. Mm. Súper, súper linda.
No, esta estante está llena de helechos también allá. Son todas matas chiquitas, ¿no? Parece Son lindos. Este Florida Ghost Mini. esqueleto. Ah, sí, esqueleto. Florida. Para las personas que no pueden comprar o no quieren pues algo grande, esto es perfecto. Está bonita. Siempre la veo, pienso que es de un novio, pero en realidad no creo que sea un novio. Creo que saca algo diferente. Que tiene la hoja así con esta forma, parece... Nombre no tiene, pero mira qué belleza. Se problema con la luz, no sé si no, está chiquita. Es que formas. Yo le voy mostrando las chiquitas siendo tan chiquitas que casi no hay sol. Ay, no hay sol. No hay tanta luz. Muy bonitas. Vamos a ver por aquí qué hay. Miren este espectáculo. Vean. Demasiado hermosa. ¿Cómo le parece? Se llama Sherwood Forest. Pero miren ese color. No, ok. Vamos por debajo. Ah, por debajo no es tan colorida, pero súper bonito, miren. Se parece un poquito a la maculada, pero no son punticos, sino que son como manchas. Sí, pero inclusive la forma es como... Es como un vampiro, como... ¿Cómo se llama? A la de Murciélago. Ah, murciélago. Hermosísimo. Qué belleza. Y aquí hay un montón de cactus. Estos colgantes, de estos. Aquí ya empieza Mira qué otra linda parte. está, Sí, esta orquídea. está caída y mire, qué belleza. Parece de plástico, ¿cierto? Hermosísimo. Sí, esta tienda es muy bonita también por el diseño de interior. Esta parte es como la parte más colorida. Más adelante van a ver una parte un poquito más con tonos tipo terracota. Bueno, seguimos por aquí. Ven esto, esas begonias chiquitas. Es increíble que sea la misma familia, ¿no? Tan diferentes. Esta siempre que la veo me encanta porque tiene tonos súper... Es como una peperomia, ¿no? No sé. Hay creo que es una begonia también. La begonia también. Está espectacular. Súper gordita la hoja. Esa es la mata que vimos antes. Que hay bromelias florecidas. Ay, qué bonitas están de escantia. Está bien bonita. La colgante. Es una planta que se presta a hacer muchas cosas. Ah, qué linda es también. Bonito, ¿no? Lindo. Este tan raro. ¿Será que le falta pelado. agua? ¿Mm? ¿Será que le falta agua? Bonito, es un árbol de estos. Senecio Kleinia. Wow, qué bonito esto es. No, es que hay muchos tipos de begonias aquí. En este otro. Se ve en la luz. Ahí está chiquita, llena de puntas. Muy bonita. Esta sí la mostramos antes. Sí, ya la mostramos. Muy bonita también. Aquella no, aquella grande. Sí, yo la voy a mostrar. Ahí es espectacular. Roja. Miren las flores. Esta Qué específicamente riquita, yo qué riquita. intentamos a comprarla varias veces, pero como que todavía tenemos que, Nos ha muerto. sí, cogerle el tiro. Miren por ejemplo esta, qué belleza. Ahí está aquí, que no sé si alcanzan a ver. Es otra begonia súper peludita. En el tamaño de las hojas. No sé, hágame el favor, qué espectáculo. Vemos así como de ladito, De mira. pronto aquí con la luz se ve. Aquí, mira qué belleza. Con los pelitos rosados. Hermosa, ¿cierto? Y atrás parece, no sé, llena de venas. Súper bonita. Muy bonita. Y vean La otra espectacular.
la otra es espectacular, porque nosotros la vimos de lejos y pensamos que era Una maculata. una maculada clásica, pues. Pero miren, miren el tamaño de la mano de Gianluca. O sea, por aquí no hay una maculata clásica para mostrar las Creo que no. diferencias de tamaño. Vamos que vean. O sea, es inmensa, Miren, miren. grandísima. Miren el tamaño de los... Miren mi uña. Mi uña está como fea, pero bueno. ¿Cómo se Es hace? un dedo prácticamente. Linda, linda. ¿Cómo se ¿no? llama? Bueno, esta se llama Begonia Mega Dot, que sería Como super punto. un punto, exacto. Da la vueltecita. Oh, qué ¿Cómo se ve espectáculo. la hojita nueva? Sí, esta sí aguantaría comprarla. Estamos en este momento pensándolo. Sí, es que mire esta. Uy, madre, cosa tan espectacular. No. Y es dura la hoja. No, yo diría que se parece casi la misma consistencia. Obviamente, siendo más grande, uno ve más detalles. No, es que es todo más grande. Pero muy, muy bonita. Miren qué belleza esta otra Monstera Dubia. Súper, súper bonita. La cosa, aparte de las hojas que son espectaculares, todas estas raícitas. Parecen casi un pie, ¿no? Alcanzan a ver. Sí, mire. Tienen que notar la materia donde Va está a llegar la sorpresa. la sorpresa. Para que se inspiren. Miren la matera. Súper lindo, ¿no? Espectáculo. Obviamente es más decorativo que otro, ¿no? Sí. Pero es que ven el tamaño de la hoja cuando nació, pues al principio, creo que es aquí, hay uno chiquito. Y vea cómo va creciendo. Está súper bien esta planta. Es bonito que va sacando huecos. No sé si se ve oscura. Y vea el tamaño impresionante. O sea, la hoja al principio de pronto era así. Exacto. Y vea cómo está. Súper, súper linda. Bueno, me encantan todos los piecitos sí. del... El administrador de la tienda dijo que se la habían intentado comprar por 5 millones. No escuché cuánto. Sí, eran como 5 millones de pesos y él dijo que no. ¿Qué es el problema de vender matas? Que uno se encariña, ¿no? Exacto. Pues dice, no, además que, mejor que no. Así como es por aquí. Es como que creo que se llama como mosaico. No es cocodrilo o algo. No sé, vamos a ver. No, calatea. Yo pensé que era un herecho. Ah, no, esa otra es diferente, el que se dice. Esta es muy bonita. Es que crece bien grande. A ver, esta la vi y pensé, de una Colombia. Ah, sí, se la tenemos en la casa. Es la que dicen es que... No sé si se alcanza bien a ver. De pronto aquí se ve mejor. Es muy común en Colombia. La vemos en varias partes. Aquí hay varias calateas, maranta. Es una maranta distinta a la otra que vimos antes. Es otro tipo de maranta, más grisecita. Igual de bonita. Mostramos aquí las joyas. Bueno, aquí no somos muy expertos en este campo, pero son muy bonitas, supongo yo. Aquí hay varios tipos de cactus. Vamos a ver algunos para que mostramos. Allora, esto por ejemplo que no tiene muchísimas hojas. Super expertos. No dice el nombre aparentemente. Pero bueno, ustedes sabrán. Los dejamos ahí para que estudien. Este es bonito porque tiene como que un huevito, un tronco chiquito. Discorea. Al menos aquí se ve el nombre. Distinto. Ese es otro tipo. Eso yo lo veo, pienso tipo en un cactus, pero euphorbia stellata. Sabe que nosotros no somos muy expertos con estos tipos de plantas. Hay muchísimas ollas. Vean qué bonita esta. Esta está como variegada aquí. Esta tiene como borditos blancos. Este es un verde más de limón por ahí, más variegadas. Esta está bonita que tiene como las hojitas nuevas que parecen rosadas. Bonitas, ¿no? Ojea, vea. Eso que es así, siempre como un tronquito abajo.
Están lindas. A ver, estas, ¿cómo es que es? Buena pregunta. La más fácil no la vemos. Las Sí, Sansevieria. Entonces se nota que tenemos algunos problemas con este tipo de La cosas. memoria, ¿no? Las Sansevieria, hay 1, 2, 3 tipos. Bonitas, obviamente. Bonitas. A ver, acabé de ver. Esta es la clásica que ponen como que por el día de San Valentín. Ah, son como un corazón. Sí. Y esta también es diferente. Es como un verde más intenso, más oscuro. Vi antes, vea, esta otra tipo de hoja que obviamente nosotros... Vea, qué rara, ¿no? Esta hoja. No, es que... O sea, es como si fuera cerrada. No. Pues nosotros la vimos creciendo como en un palo y que parecía a la... Ah, sí. A la dubia. No me acuerdo el año pasado en W66. También estas. Ese es un Joyas. decorum. Qué hojota. Dios mío, que es toda esa grande. Está bien, bien, bien grande. Que vea qué grande está, ¿no? Está como bastante variegada, ¿no? Parece. ¿Será que la gente pensará que estamos enfermos con las variegadas? No, porque sí es verdad, pero bueno. Ah, qué bonita está. Los colores de estas. La chiquita. No, están bien bonitas. ¿Para qué? Ah, mira, está por este lado. Esta es otra dubia. Que está pegada con... ¿Cómo lo llamaría usted esto? Una tabla. Una tabla ahí. Igual, súper, súper linda. También se ve que está aquí hace mucho tiempo. Este. Sí. Es un Lycopodium. Tiene 30 años. Tiene 30 años esa mata. Tiene 30 años esta mata y dice no para la venta. Sí, yo estoy sacando la tarjeta. Bueno. ¿Saben cómo se ve bonito el cuerno? Pues el verde con la base negra también se ve bonito. El fondo negro. Bueno, si ves por aquí, esta parte también es una de mis favoritas porque es de interior, pero combinan muy bien el verde de las plantas con las paredes de un color tipo terracota, arena. Súper, súper lindo. Vean el tamaño de esta locacia, por ejemplo. Está demasiado, demasiado, demasiado bonita. Grandísima. Después de cómo son de complicadas las locacias, yo no sé cómo vive aquí, tranquila. Sin luz prácticamente, pero está súper bonito. Qué belleza ese muro. Sí. Súper No, las combinaciones son espectaculares. De colores, de materiales. Ven por ejemplo este que parece un fruto. ¿Cómo que se llama esto? Tipo de... como una fibra natural, pues. Muy bonita. Esta Liconia. Muy linda. Qué linda es también. Muy linda. ¿En qué belleza esto? No me atrevo a tocarlo. Entonces, está muy, muy bonito. Súper lindo, ¿no? Espectacular, qué color tan lindo. El tamaño que aparece en mi mano. Hasta esto está lindo. Solamente uno lo ve, parece un árbol. De pronto lo vimos en alguna parte. Jatropa. Muy bonito. Si quieres esta parte prácticamente son materas de estilo terracota. Ni siquiera son bien, como definidas. Pulidas. Sí, un poco más rústicas. Pero igual de bonitas. Seguimos por aquí. Ay, qué linda es también. Muy bonita. De un muy buen tamaño. Y aquí hay materiales más madera, terracota más definido, más pulido.
Vamos que vean eso. Y total, todo, no todo. Escalera, lámpadas. Hasta las flores secas parecen bonitas. Esperamos que hayan disfrutado de estas dos partes en este vivero espectacular, llenito de plantas y decoraciones hermosas. Si les gustó este video, por favor denle un me gusta, compartan con sus amistades y suscríbanse para que estén actualizados con todito en Qué Materío. Hasta luego y muchísimas gracias.